El título del mensaje de hoy es Discípulos de la Evangelización del Mundo. Hemos visto la lectura en Hechos 1, del 12 al 14, donde podemos ver que los discípulos que incluso caminaban con Jesús, que habían visto a Jesucristo incluso resucitado, ellos, después de que Jesucristo les diera la última promesa de que recibirán poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra, después de recibir esa promesa, ellos, unánimes, se juntaban por las casas para dar culto a Dios. Ellos eran las personas que habían recibido el llamado de Dios y habían recibido la dirección de Dios, que era ir y hacer discípulo a todas las naciones. Ellos sabían que Dios había prometido que la evangelización del mundo se iba a cumplir a través de ellos. Por eso, juntos, unánimes, ellos continuamente se juntaban, ¿para qué? Para dar culto a Dios y para recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso, igual que estos discípulos, nosotros tenemos que tener ese corazón donde perseveramos unánimes en oración y ruego, como dice en el versículo 14. Hace un momento, pues, estaba orando también por cada uno de vosotros, por la palabra que hemos recibido, tan importante, esa sanidad espiritual que tenemos que recibir, ¿verdad? En mi corazón, ¿qué es lo que había? ¿Cómo he vivido yo la semana pasada? Hoy otra vez estamos aquí reunidos delante de Dios dando culto. ¿Realmente habéis vivido una semana recordando la palabra del domingo, centrados en lo que Dios os ha hablado? ¿Y esa palabra os ha traído respuesta y bendición durante la semana? ¿O de nuevo, otra vez, he perdido la palabra hasta el punto de no recordarla y otra vez he caído en el engaño y en mis quejas y he pasado una semana así un poco regular, que no he tenido victoria? Dios os ha llamado, os ha hecho sus hijos, pero sobre todo porque os ama, cada semana os da la palabra de Dios. Si vosotros os aferráis a la palabra de Dios, con esa palabra vais a tener victoria. Sin palabra, sin pacto, no voy a poder superar mi situación. Por eso os bendigo para que a través del culto de hoy todo sea restaurado en vuestras vidas. No importa qué difícil fue ayer o esta semana, hoy podéis comenzar de nuevo. Os bendigo para que podáis escuchar la voz de Dios a través del mensaje y que meditando en esta palabra durante la semana, realmente recibáis respuesta, tengáis la victoria. Nosotros continuamente tenemos que hacer esa guerra espiritual. Pienso que quizás hasta que vayamos al cielo con Dios, todos los días tenemos que hacer esa batalla espiritual entre el yo y la palabra, entre mi naturaleza y el Evangelio. No es fácil a veces. Nos olvidamos. Sin darme cuenta ya he vuelto otra vez a vivir una vida centrada en mí, ¿verdad? Es una guerra espiritual. Por eso os bendigo para que hoy recibáis gracia, porque es lo más importante en el día de hoy. Aunque a veces perdamos la palabra o nuestro estado espiritual no sea bueno, aún así el pacto de Dios se cumple. Aunque no os acordéis de la palabra, no importa, aún así Dios está con vosotros. Él lo prometió. Y es la mayor bendición, que no depende de nosotros. Que Él lo cumplió todo en la cruz. Que Él prometió que va a estar con nosotros. Es que qué gran bendición, que no dependa de mí, ¿verdad? Con la de errores que yo cometo. Por eso, aunque la semana pasada no me haya funcionado bien, no te preocupes. Hoy puedes desafiar de nuevo. Hoy da gracias a Dios y a través del mensaje recibe gracia. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Él lo prometió y siempre va a estar contigo. Nosotros simplemente concentrándonos en el Evangelio preparamos nuestro estado espiritual. Y hay un momento donde realmente tengo felicidad, donde en el Evangelio digo, qué bien estoy, puedo descansar, tengo una paz y un gozo que solo viene cuando el Hijo de Dios da culto.
simplemente teniendo esos tiempos personales y el domingo, simplemente disfrutando el Evangelio y desafiando poco a poco en el mundo, iremos recibiendo las respuestas para salvar las 237 naciones. Os bendigo para que seáis esos discípulos de la evangelización del mundo. Estas personas no se tenían que preocupar de nada porque por delante, por adelantado, Dios iba obrando, preparando todas las cosas para ellos. Dios abría todas las puertas necesarias a Pablo, le daba el encuentro con los discípulos. Y también por detrás les iba protegiendo. Aquellos discípulos llamados para la evangelización del mundo, como hemos visto hoy en el libro de los Hechos, Dios se encargó de todo en sus vidas. Por eso, simplemente preparando ese estado espiritual donde yo puedo disfrutar del Evangelio, desafía poco a poco, con tu oficio, con tu profesión, con tus amigos, en el área familiar. Desafía dentro del Evangelio y verás cómo Dios poco a poco te va dando las respuestas para salvar las 237 naciones. Porque Dios cumple sus promesas. Dios os ha llamado como testigos y os ha dado la respuesta al problema fundamental del hombre. ¿Qué es esto? Que Dios os ha hecho experimentar por adelantado el Evangelio para que os podáis levantar y que otras personas puedan conocer que realmente Jesús es la respuesta. Por eso hay un problema fundamental del hombre que le lleva a destrucción, que le lleva a desastres. La Biblia nos habla de ello. ¿Cuál es el mensaje que la Biblia muestra por el cual al hombre continuamente le viene sufrimiento y problemas? El problema comienza en Génesis 3. En el principio los hombres, el ser humano fue creado a imagen de Dios y disfrutaban de esa comunión con Dios. Pero Satanás apareció. Hizo caer al hombre en pecado, viviendo una vida separada de Dios. Como vemos en Génesis 3, Satanás tentó al hombre y le dice, serás como Dios. El hombre hoy día vive atrapado dentro de esta ideología, de esta forma de ser, centrado en una vida en el yo. Desde ese momento comenzó este problema y es un problema fundamental del hombre. Porque desde ese momento empezó a mirarse a sí mismo y olvidó a su creador, olvidó a Dios. Por eso, una persona separada de Dios, con ese pensamiento centrado en sí mismo, yo puedo ser mi Dios, yo soy mi dueño, yo puedo hacer lo que quiera, yo tengo poder. Cuanto mejor le va, más problemas tiene. De verdad que es así. Dios nos creó para que le miremos a Él. Y al mirarle a Él, todo es restaurado en nosotros, porque somos mente, cuerpo, pero sobre todo alma. Es la característica principal que Dios nos dio. Para que gobernara sobre toda creación, os dio espíritu. Vamos a crearlos a nuestra imagen y semejanza. Es esa identidad en Cristo la que me hace tener victoria. El tiempo pasó y el hombre cayó en pecado, después del pecado original, en pecado, separado de Dios y en las manos de Satanás. Y empezó a vivir una vida centrado en sí mismo. Hoy día lo vemos, el que importa soy yo. Si a mí me viene bien, está bien. Y no me importa estafar a otros. ¿Por qué? Soy yo el importante. La gente vive centrada en esto. Se ha olvidado totalmente de Dios. Como en Génesis 6, que vemos que llegó una época donde el hombre totalmente se corrompió. Y dice que los ángeles caídos, en hebreo es Nefilín, que significa ángel caído del cielo, los demonios, la obra de Satanás, Satanás y los demonios, llegaron a los hombres cayendo en la tierra. Y realmente se corrompieron. El hombre empezaba a tener tanta avaricia, a mirarse tanto a sí mismo, sin mirar a Dios, olvidándose del Evangelio, hasta el punto que Dios dijo, me arrepiento de mi creación. Entonces, como podemos leer en Génesis 6, el diluvio vino. Hoy día, Satanás, apoderándose de la vida de las personas, llega con cosas que nos da
¿Para qué? Para que no miremos a Dios. ¿Cómo? Pues dejaron de mirar a Dios y empezaron realmente a sufrir por sus problemas espirituales, obsesionándose con cosas materiales, dejando de lado lo espiritual. Por eso es que realmente Satanás tiene poder. Es que te puede dar dinero porque Satanás no teme que tú tengas dinero. No teme que tengas buenos conocimientos y te hayas graduado de la mejor universidad. Satanás solo teme a Jesucristo. Y que por su sangre somos libres. Y Él no quiere que tú conozcas ese secreto. Por eso Satanás, utilizando todas estas cosas, realmente trae destrucción al hombre y ataduras. Parece que es algo bueno, como él siempre viene, ¿no? Como ángel de luz. Pero realmente es algo que me impide mirar a Dios. Podemos ver en Génesis 11 que el hombre llegó a un punto tan arrogante que solo le importaba su propio éxito. ¿Quién necesita a Dios? Con que me vaya bien a mí, pues ya está. Por eso construyamos una torre. Si hay que ir al cielo, construyamos una torre para ir al cielo. Completamente desafiaban directamente a Dios. Podemos ver, como en el campo de Hechos 13, que la política no es la respuesta. Y que incluso la política está bajo este problema espiritual e influenciada por la oscuridad. De toda la vida, rituales, magia, brujería. La política está lleno de todas esas cosas, porque necesitan algo espiritual. Podemos ver en Hechos 16 que la oscuridad también mueve economía en el mundo. O como en Hechos 19, que ni la religión, ni filosofía, ni tipo de ideologías o conocimientos es la respuesta a ese problema espiritual. Además, el hombre tiene como base un problema fundamental que destruye como individuo. El problema espiritual es estar separado de Dios. Pero como seres espirituales nos esforzamos en buscarle, pero no hay respuesta. Por eso nos viene más y más sufrimiento mental, físico, y nuestro destino está atado a lo que Satanás rige. Y también, después de la muerte, dice la palabra de Dios que hay un juicio, y después del juicio, el infierno. Además de que todos tus problemas espirituales pasan de generación en generación. Es una herencia espiritual la que dejamos, una condenación a las siguientes generaciones. Por eso es importante que entendáis el por qué vosotros os tenéis que levantar. Dios os ha llamado con un gran llamado. Os ha hecho conocer a Cristo y algunos tenéis un tiempo ahora mismo de que lo estáis experimentando. Enhorabuena, porque estáis experimentando la respuesta. Aferraros a Cristo y veréis cómo en vuestra vida empieza a haber un cambio. El momento que yo miro la palabra de Dios, mi estado espiritual empieza a ser restaurado. Como hemos visto en la escuela de Evangelio, en el momento que yo pongo a Jesucristo como mi dueño y Señor, soy un nuevo ser. Y es Dios el que empieza a tomar el control y a edificar mi vida. Por eso es importante que nosotros disfrutemos de la cumbre espiritual. ¿Qué significa esto? Dios, espiritualmente, lo ha solucionado todo en la cruz. Pero os bendigo para que espiritualmente tengáis ese estado espiritual conectado con Él, conectado con su obra. Os bendigo para que tengáis ese estado espiritual en la cumbre. La persona que disfruta del estado espiritual, que está en la cumbre, directamente está conectado con el trono. ¿Qué es esto? La bendición del trono de Dios, que sobrepasa tiempo y espacio. Yo hace un momento, antes de empezar el culto, mirando vuestros nombres, oraba por cada uno de vosotros, pensando en esta bendición. Dios, yo estoy aquí en Corea,
pero manda a tus ángeles allí donde están los creyentes dándote culto. Que toda oscuridad y obra de Satanás que se quiere oponer a que se concentren en la palabra, que sea quebrantada. Cuando uno tiene el estado espiritual de la cumbre, mi oración directamente está conectada con el trono de Dios. El reino de Dios se moviliza. El reino de Dios sobrepasa tiempo y espacio y al movilizarse se quebranta la oscuridad. La obra de Dios empieza a levantarse. Por eso es que aquel que disfruta de la cumbre espiritual se da cuenta que no es mi realidad en la que vivo yo hoy día. No es el hoy. No es importante la situación en la que yo estoy. No seáis engañados. Simplemente sigue el pacto de Dios. El pueblo de Dios, cuando caminaba en el desierto, porque miraban su realidad, eran totalmente engañados. ¿Qué hacemos en el desierto? Y les venía incredulidad. Pero de entre ellos, aquellos que tenían la visión de Dios, que les había mandado a Canaán, aquellos que seguían el pacto de Dios, realmente estaban disfrutando. En cada momento, Dios proveía del maná, de la columna de fuego, de la nube que les cubría. Ellos, cada vez que hacían campamento, levantaban el tabernáculo para orar, la tienda para orar, para dar culto a Dios. Y Dios proveía de todo. ¿Por qué? Tenían ese estado espiritual conectado con Dios. Os bendigo para que conectéis con Dios a través de vuestro tiempo de la cumbre espiritual. Entonces, mi oración está conectada con el trono. Las respuestas verdaderas empiezan a venir. Veo mi realidad, pero no soy engañado. Si yo tengo la palabra, el pacto, de verdad mi situación no me vence. Tendré victoria. Además, podréis conquistar el mundo espiritual. No hay nada más concreto que el seguir la palabra de Dios, seguir el pacto. ¿Cómo voy a recibir la guía? Sigue la promesa de Dios. Si pones esto en tu corazón, Dios va abriendo las puertas y cerrando aquellas que tiene que cerrar. Lo veréis claramente. Si sois las personas que dais culto en oración, de verdad, sinceramente, delante de Dios, vais a ver cómo la palabra que hoy recibís se cumple durante la semana. Y no hay guía más segura que esta. En Internet hay muchos mensajes, pero hay que seguir la corriente del pacto que Dios os está transmitiendo. Esa es la mejor guía y la más concreta. Os bendigo para que disfrutéis de esa guía. Ahí vais a ver cómo todo va cuadrando en el horario perfecto. Vais a empezar a ver el horario de vuestra vida también. Dios guiaba al pueblo de Dios en cada momento con su palabra. Siempre que había dudas, siempre que ocurría algo, ellos se paraban y daban culto. Abraham levantaba altar. ¿Para qué? Para poner ese estado espiritual conectado con Dios y recibir la palabra de Dios. Hoy os bendigo para que tengáis ese estado espiritual en la cumbre, para que podáis escuchar la voz de Dios. Si yo no disfruto ese estado espiritual, solo veo mi problema. Incluso voy al culto, pero este problema, Dios, ¿qué hago con él? Solo pienso en eso. Dios os ha llamado para que conquistéis el mundo espiritual. Hasta que el conquistar el mundo espiritual allá donde estoy sea mi naturaleza. Os bendigo para ello. Por eso, ¿qué es lo importante? Crea tu estado de cumbre espiritual. Dios os ha llamado como esos discípulos de la evangelización del mundo. Esencialmente, ¿qué tengo que tener? Ese estado espiritual en la cumbre, para no ser engañado, para no ser movido o arrastrado por la corriente que Satanás está rigiendo en este mundo. Tengo que tener mi estado espiritual de la cumbre, que está directamente conectado con el trono que sobrepasa tiempo y espacio, que ve la obra de Dios, que ve el cumplimiento de la palabra.
Si no, continuamente soy engañado. Si no poseo este estado espiritual, no tengo victoria. Por eso, como hemos leído hoy, los hermanos en Hechos 1 se reunían unánimes en oración y ruego. ¿Qué estaban haciendo? Se concentraban. ¿Cómo puedo crear ese estado espiritual en la cumbre? A través de la concentración, en oración y ruego y unánimes. Cuando yo recibo la palabra y oro con la palabra, esa palabra empieza a estar viva, empieza a obrar y me empieza a sanar, me empieza a cambiar. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. ¿Cuál es la conclusión? Entonces ¿qué es lo importante? Que continuamente, 24 horas, esté disfrutando del Evangelio. ¿Cómo puedo conseguir eso? A través, no está ahí escrito, pero lo digo, es muy importante. ¿Cómo puedo conseguir eso? A través de mi tiempo personal de la cumbre espiritual. Yo lo he llamado así. El pastor Riu lo llama así. El tiempo de la cumbre espiritual. Ese tiempo personal donde cambiáis vuestra concentración. El mundo, el día a día, la situación, vuestra realidad, os dice lo contrario. Pero es que en cada época Dios, cuando da la palabra, habla palabra que no encaja bien con mi vida. Eso es lo grandioso del Evangelio. Abraham no podía tener hijos. Y Dios le dijo, serás origen de bendición, tú y tu generación. Tu descendencia no podrá ser contada. Será como las estrellas en el cielo, como la arena. Si alguno pudiera contar los granos de arena, así tu generación será contada. Imposible. Pero vamos a ver, Dios, si no puedo tener hijos. La iglesia primitiva, nosotros tenemos el virus corona y dicen, no puedo ir a la iglesia, qué difícil. Ellos, si iban, los mataban directamente. Si se enteraban de que seguían a Jesucristo, lo querían crucificar igual que a Jesucristo. Pero Dios, ¿qué les dice? Ir a todas las naciones y hacer discípulos. Noé construye un arca en lo alto de la montaña. Pero vamos a ver, Dios, ¿cómo en lo alto de la montaña? Será en la orilla para navegar con el arca. Dios a veces da palabras y parece que no concuerda conmigo. No tenemos ningún poder, ninguna fuerza. Soy mayor. Cualquier pensamiento que podáis tener. Pero no es así. Tengo que tener ese tiempo donde yo medito en la palabra que realmente cambia mi concentración. Si yo continuamente medito en el Evangelio, ese Evangelio va a empezar a actuar en mi vida y va a traer fruto. Por eso disfruta del Evangelio. ¿Cómo? A través de mi tiempo personal de la cumbre espiritual. Ese tiempo que tenéis vosotros durante la semana de escuchar los mensajes de nuevo, ese tiempo personal que tenéis con Dios, donde os ponéis delante de Él en oración, donde recordáis la palabra que Él os ha dado, ese tiempo os cambia. Muchos de vosotros me lo decís entre semana cuando conectamos para hacer el darapán o el movimiento de palabra, ahí os dais cuenta, es que es verdad. Es un día más a la semana que me conecto, que estoy escuchando la palabra y es que cambia mi estado anímico, cambia todo. ¿Qué es eso? El tiempo de la cumbre espiritual. Como discípulos para la evangelización del mundo, tenéis que poseer esto. Si no es así, sufro. Si no disfruto del Evangelio y no tengo este tiempo personal con Dios, enseguida soy engañado. No entiendo por qué ocurre esto en mi vida y qué ocurre. Que como el pueblo de Dios que salía de Egipto pero no tenía la dirección, se quejaban, caían en incredulidad y no entraban dentro de la respuesta que Dios había preparado. Es que Dios había preparado Canaán, tierra donde fluye leche y miel, y ellos estaban diciendo, volvamos a Egipto, prefiero ser esclavo. Qué barbaridad, ¿verdad? Era su estado espiritual. Últimamente no disfruto tanto. Últimamente me quejo mucho. Últimamente no estoy bien. Ir delante de Dios. Hoy día lo tenemos más fácil porque
Simplemente con darle play puedes volver a escuchar el mensaje. Tú tienes estos tiempos personales con Dios y cambia tu estado espiritual. Os bendigo para que esta semana experimentéis esto de verdad. Y después, ¿qué más? Solo espera. Disfruta del Evangelio con tus tiempos personales. Crea ese estado espiritual en la cumbre y solo espera. En el horario adecuado, perfecto de Dios, Él abre la puerta que tiene que abrir. En tu profesión, en la puerta familiar. De verdad, en el momento adecuado. Los remanentes que son más jóvenes, a la hora de encontrar un trabajo, Dios no te lo da, es porque Dios ahora mismo no quiere que tengas trabajo. Está trabajando contigo de otra forma. No os obsesionéis con el me quiero casar, me quiero casar. ¿Dónde está el hombre de mi vida? En el tiempo adecuado Dios te lo da. ¿Por qué no te lo ha dado todavía? No estás preparado. Si es que Dios te ama de verdad, espera. Simplemente, ¿qué es lo importante? Hoy disfruta del Evangelio. Si disfrutando del Evangelio puedes esperar en Cristo, verás que hay un cambio. Tu estado espiritual continuamente irá cambiando. Por eso te bendigo para que durante esta semana, recuerda esto, yo soy el discípulo de las 237 naciones, el discípulo guardián que a través de mi oración protege el Evangelio. Yo soy ese doctor espiritual porque posee la respuesta a ese problema fundamental del hombre. Dios me ha llamado como ese embajador de Cristo, de los 3 oficios de Cristo. A través de mí, la gente puede encontrar ese camino. A través de mí, ellos se pueden reconciliar con Dios. A través de mí, la oscuridad está siendo quebrantada. De verdad que sois como farolas en cada punto. Y la oscuridad, donde hay una farola, ahí totalmente es quebrantada. Cuando yo disfruto del Evangelio, mi estado espiritual va cambiando y esa luz empieza a brillar. Por eso os bendigo para que personalmente estéis disfrutando de esos tiempos durante esta semana. Recordar eso esta semana. Yo soy la persona que está en la cumbre espiritual, porque tenéis a Cristo. Simplemente concéntrate en Él. Da culto durante la semana. Entonces veréis cómo Dios va a empezar a levantaros, a cambiar vuestra vida. Vais a ver cómo Él os guía al mejor lugar. No os preocupéis por vuestro futuro. Os bendigo para que esta semana tengáis victoria como esos discípulos de la evangelización del mundo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque en Jesucristo hemos encontrado todas las respuestas. Bendícenos, Señor, para que esta semana podamos tener victoria en nuestros tiempos personales para llegar a esa cumbre espiritual donde podemos conquistar el mundo. Señor, bendice a cada uno de tus hijos hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.